Buen día, ¿cómo les va? Hoy, como hemos dicho, lunes, miércoles y viernes, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y quiero compartir con ustedes en esta mañana un texto que está en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48 y he titulado esta meditación como Jesús y su poder para sanar. Dice el texto, voy a utilizar en el día de hoy la versión Dios habla hoy. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente recibió con alegría porque todos los estaban esperando. En eso llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberla tocado, Pedro dijo: Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: Alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús y le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Quiero señalar algunas cosas que nos pueden ayudar a reflexionar acerca de cómo actúa la fe y el poder de Dios en nuestras vidas hoy. En primer lugar, aparece una situación humana imprevista. Dice que Jesús va caminando y aparece la noticia de la enfermedad de la hija de Jairo. Dice nuestro texto: en esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Esto me hace reflexionar y pensar muchas veces que pueden surgir situaciones inesperadas en nuestras vidas que no solo tienen que ver con cuestiones de enfermedad, pueden ser problemas económicos, familiares, conflictos con hermanos de la congregación, etc. O quizás alguna herida de nuestro pasado. En segundo lugar, podemos ver cómo Jesús en este pasaje aparece complicado por la multitud. Dice el versículo 42, mientras Jesús iba se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Hay veces en nuestra vida diaria creemos que Dios no nos responde porque está ocupado en otras cosas y creemos que hay multitud de cosas que lo rodean y no le permiten que nos responda a nuestra necesidad. Pero vemos en el texto que Dios está en el control de todo y Él no está sujeto a limitaciones humanas. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que son atributos inherentes a su personalidad. Vemos en el relato esto. ¿Por qué? Porque Él continuó con su viaje a pesar de la situación de que lo estaban apretujando. Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Dice nuestro texto en el versículo 43, 44 y 45 que entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de la capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Acá vemos en el texto una mujer con una enfermedad, tal vez para la época incurable, una mujer que gastó durante 12 años dinero para ser curada y no había pasado nada. Muchas veces en nuestras vidas puede pasar cosas duras durante años que no podemos encontrar cómo solucionar porque hemos tratado de buscar la solución sin recurrir al poder de Dios, para tener quizás la idea de que no es para pedirle a Dios ese tipo de situación. Pero el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Corintios, en la primera, en el capítulo 2, el versículo 9, algo que tiene que ver con esto.
Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Acá también en este texto vemos que Dios actúa por la fe para los que creen. Dice el versículo 44 que esta mujer se acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. La mujer creyó en su poder con solo tocar su manto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que Dios tiene maneras de obrar que no entendemos, pero que Él actúa de acuerdo a nuestra fe, a pesar de que a veces, como esta mujer, no nos animamos a pedir de frente sobre la situación, pero tarde o temprano, como Dios conoce todo, lo debemos hacer. El versículo dice que Jesús se dio cuenta que la mujer había tocado su manto porque salió poder. La mujer, dice el versículo 47, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús y le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. La mujer no pudo esconderse y nosotros tampoco, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente, y nadie puede ocultarle nada. Y por último, el relato nos muestra que depende de la fe que tengamos, es lo que permite el obrar de Dios. El versículo 48 dice que Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Entonces, concluimos que cuando nuestra fe se pone activa frente a la situación, podemos tener claro el obrar de Dios y recibir la respuesta de Jesús, de parte de Dios, hija o hijo, tu fe te ha sanado, vete tranquilo. Y esta es tal vez la sanidad no solo para la enfermedad física, sino también para la espiritual, a través de conflictos familiares con hermanos en la fe, situaciones de heridas del pasado, etcétera, etcétera. Confiemos y activemos nuestra fe en Dios como esta mujer. Dios nos bendiga y hasta el próximo encuentro.